Buenas tardes, bienvenidos otra vez a este seminario telemático del capítulo español del Club de Roma y Es Global. Queríamos con él abrir un ciclo sobre el futuro inmediato de la Unión Europea después de la COVID-19. Este ciclo en principio habíamos pensado en tener esta sesión y tener una próxima sesión el 6 de julio, pensando en que para entonces el Consejo Europeo de la semana pasada hubiera ido mejor y que con la entrada de la presidencia alemana el día 1 de julio, pues realmente esto que algunos mandatarios comunitarios y europeos han dicho que era importante hacer las cosas pronto y hacerlas lo más rápido posible para no demorarnos y no entretenernos mucho, pues nos iba a permitir tener una visión de una posición de Europa muy distinta a la que ha tenido en años anteriores y muy distinta, por supuesto, a cómo se intentó resolver la crisis del 2008. Nosotros, en este sentido, las noticias que tenemos, y nuestros expertos, los ponentes que hoy nos acompañan nos lo van a aclarar, nuestras noticias es que el Consejo ha vuelto a dar fe de cómo funciona Europa desde su creación. Y funciona, pues como ha dicho, como decía Monnet, de crisis en crisis, con pequeños avances, con situaciones extrañas donde crees que todo se va a ir al pairo, que no hay manera quizá porque tenemos un poco la idea de Europa, y nos pasa a veces dentro del propio Club de Roma, tenemos una idea muy racionalista y muy pensando en que se hacen planes, se hacen programas y se cumplen linealmente. Y no, la Unión Europea y el Club de Roma son entes extraños. El uno se define como una no organización. En sus comienzos tuvo a un colaborador de Monnet, a Mas Kahneman, que se sumó a la idea de Aurelio Peccei, fue de los 35 que convocaron en Roma, de la única media docena que se enteraron de qué iba esto del Club de Roma, porque todos los otros 29, se dedicaron a hablar de su libro, ante la excepción de Aurelio Peccei. Y lo cierto es que desde entonces el club ha ido descubriendo que la complejidad del mundo va creciendo. Esa complejidad es la misma complejidad que tiene la propia Unión Europea, con múltiples facetas, con múltiples situaciones a veces inexplicables, a veces contradictorias, pero al mismo tiempo muy positivas, porque sigue avanzando. Y sigue avanzando y aprovechando las oportunidades. Y aprovechando incluso algo que decía un europeísta como era Spack, que decía que los buenos europeos no eran los que tenían ideas más brillantes y más generosas, sino los que descubrían cuáles eran las dificultades y se ponían a ver cómo las resolvían y sobre todo intentaban no desanimarse. A mí la verdad es que con el último Consejo Europeo he tenido una cierta decepción, porque si ustedes ven cómo habíamos presentado el seminario, pues hablábamos de que esto nos daría pie a que, bueno, no estábamos en un momento hamiltoniano, pero insinuábamos que podíamos llegar a ello y que eso nos permitiría plantearnos ir más allá de los programas financieros que tengamos con los fondos de recuperación y de los problemas de condicionalidad, sino pensábamos que, hombre, la Unión Europea empezaría a pensar en términos de solidaridad intracomunitaria, en términos de lo importante que es nuestro mercado y por lo tanto tenemos que exportar más desde Alemania hacia Italia y hacia España para que el mercado siga siendo un mercado interesante para otros, porque solo a través de afianzar nuestro mercado interior podremos seguir teniendo un peso interesante en la globalización. Demográficamente cada vez vamos a ser menos, demográficamente cada vez vamos a pintar menos. E incluso culturalmente, al abrirse a otras culturas el mundo moderno, el propio Club de Roma ha lanzado una iniciativa de la búsqueda de una nueva ilustración que integre culturas que hasta ahora estaban alejadas de la ilustración que todos conocemos, que fue una ilustración muy europea y muy centrada en el mundo nuestro. Pensábamos también que esto pues, nos aclararía de que tendríamos que pensar algún día en cuáles van a ser realmente nuestras relaciones con China o con USA. O cómo vamos a afrontar estos 6 meses para acabar lo del Brexit. Como ven, todo cosas que después del Consejo yo creo que no debo seguir. Y por lo tanto, esta mañana Cristina Manzano y un servidor hemos decidido que lo del 6 de julio es mejor que lo dejemos para que después del Consejo que va a haber en julio, y viendo que yo me imagino
que la posición de Alemania se va a separar a lo largo del mes de julio, porque yo creo que la líder alemana es de las pocas cabezas que tienen esa sensación de medio plazo y de integración europea, que sabe lo importante que es que no nos excedamos en poner muchas condicionalidades y sí que intentemos mirar hacia el futuro para fortalecer ese mercado interior. Yo no quiero decir nada más, le paso la palabra a Isabel, agradecerles a todas las personas de S-Global y a las personas como Óscar Rojas y Charo Estrada, que son las personas que más trabajan en el capítulo español en el Club de Roma. De hecho, don Isidro Fainé es consciente que si estas dos personas se van, tendremos que cerrar el capítulo. Ustedes no se lo digan, porque claro, entonces intentará ver cómo lo arreglamos y me pondrá a trabajar a mí, lo cual no es bueno para mí. Así que nada, muchas gracias, les deseo una feliz sesión, no se alarguen mucho porque a veces los espectadores un poco mayores como yo nos aburrimos y necesitamos cosas más vibrantes. Ustedes lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que asisten a este seminario. Muchas gracias. Isabel, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Veo a los ponentes y también veo que va creciendo poco a poco los participantes en este seminario telemático. Esto del telemático, a pesar de lo que decía José Manuel, yo creo que no ha habido sorpresas, que este Consejo Europeo Telemático celebrado el viernes pues acabó sin acuerdo. Hay quien dice que en estas reuniones que han tenido los líderes europeos nadie se fía de nadie y entonces que hasta que no se vean cara a cara pues no va a haber un acuerdo. Nos queda lo que han dicho pues el presidente del Consejo, que habló de que habría que hilar muy fino en esa propuesta que espero que nos explique Paz Guzmán rápidamente, que se presentará en las próximas semanas, que cómo va a ser el tamaño del fondo de recuperación, el marco presupuestario, los cheques de compensación, el equilibrio entre los préstamos. Hemos oído también cómo la presidenta de la Comisión ha defendido esa respuesta ambiciosa que combine solidaridad y reformas. Y sobre todo que si no hay consenso, pues se perderá de vista esta situación general. Bastante más dura ha estado la presidenta del Banco Central Europeo anunciando que lo peor está todavía por llegar. Hemos oído también al presidente español diciendo que cuanto más tiempo perdamos, más profunda será la recesión. En cualquier caso, parece que estamos viviendo un momento en el que Europa, el continente, el virus ha parado al continente y la Unión Europea tiene que ponerse en marcha, ¿no? Hay que acelerarse. Para hablar un poco de esto, de esta situación, tenemos con nosotros a Paz Guzmán, que es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España. Tenemos a Salvador Llaudes, que es codirector del Observatorio de Asuntos Europeos de la Transnational Relations Initiative University y al mismo tiempo investigador en excedencia del Real Instituto Elcano. Y también tenemos con nosotros a Mercedes Guinea, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativa. Yo creo que lo más importante es oírles a ellos. Me gustaría que empezara Paz Guzmán por aclarar un poco, por poner un poco el marco de este fondo, de esta situación económica, de este planteamiento de la Comisión. Cuando quieras, Paz. Pues muchas gracias, Isabel. Bueno, gracias a José Manuel Morán del Club de Roma, Cristina de S-Global y bueno, encantada de estar aquí también con Mercedes y Salva. Es un placer, y con Óscar, es un placer estar aquí con vosotros. Yo quería dar estas primeras palabras un poco el contexto, ¿no? Es verdad que lo vivimos todos los días, pero es que estamos frente a una crisis sin precedentes. El parón económico que nos espera este año no lo hemos visto desde la última guerra. O sea, es el parón económico más profundo y más fuerte que se ha vivido en tiempos de paz. Y en 2021 no nos vamos a recuperar completamente, va a ser una recuperación parcial. Estamos en un momento excepcional. Entonces, en eso yo creo que bueno, la respuesta en Europa está siendo contundente. Todos los Estados miembros han puesto a trabajar sus presupuestos para apoyar sus economías y sus ciudadanos. También las instituciones europeas se han puesto a trabajar. Ya sabéis que el Banco Central Europeo está utilizando la política monetaria de forma ambiciosa, con un programa especial para la pandemia de compras de activos. Y también el Consejo Europeo del pasado abril pues, llegó a tomar la decisión de crear una triple red de garantías de 540.000 millones de euros. Esta red ya está negociada y en marcha, podemos decir, y incluye pues, incluye tres patas, vamos a decir. Primero, unos préstamos a Estados miembros para que puedan financiar sus programas de apoyo temporal al empleo, como pueden ser programas como tenemos en España los ERTES.
Otra segunda pata es para financiar a las empresas y darles liquidez y garantías a través del Banco Europeo de Inversiones. Y una tercera pata es para financiar los gastos sanitarios y reforzar los sistemas de salud en los Estados miembros a través de préstamos, teniendo una nueva línea de crédito dentro del mecanismo de estabilidad, que es una institución que creamos en la pasada crisis. Entonces tenemos esa triple red de garantías, tenemos el Banco Central Europeo trabajando, también la Comisión Europea ha utilizado todo su presupuesto del 2020 de la forma más ambiciosa que hemos podido, hemos también flexibilizado nuestras normas fiscales, hemos flexibilizado las normas de ayuda de Estado y también hemos flexibilizado todas las normas que tenemos de requerimientos de capital para que haya mucha liquidez en el mercado y los bancos puedan apoyar el tejido productivo. Entonces, es un poco por daros la idea de que todas las instituciones y Estados miembros estamos trabajando de forma contundentemente y esto probablemente sea una de las grandes diferencias que tenemos con la crisis del 2008, es esta respuesta coordinada y contundente y rápida. Entonces, bueno, estamos viendo que la pandemia es un shock global, es un shock a Europa, pero no está afectando a todos los países y a todos los sectores por igual. En concreto, si estamos en España, puedo decir que está afectando más a España que a otros países porque el sector de servicios tiene una importancia fuerte en la economía española, las pymes forman un alto porcentaje del tejido productivo y a veces están más desamparadas frente a este tipo de crisis. Entonces, hay países que están más afectados que otros y sectores que están más afectados y hay que reconocerlo. Esto es el impacto económico. Por otro lado, la capacidad fiscal de reacción, que es la capacidad que tienen pues, los países, los Estados miembros, de hacer frente a esta crisis con programas nacionales, pues no es la misma en toda la Unión Europea. Tenemos, como mencionaba, ¿no, José Manuel? Hay países como Alemania que están haciendo uso de esa capacidad fiscal porque tenían unas finanzas públicas muy saneadas y han podido lanzar programas enormes y hay otros países que han tenido unos programas más reducidos. Entonces, esto puede generar ciertas distorsiones en el mercado único o ciertos desequilibrios. Entonces, tenemos que preservar nuestro mercado único y estar seguros que mantenemos ese activo fundamental también de la Unión Europea, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que la Comisión Europea presenta este plan de recuperación para Europa. Y lo hace así el 27 de mayo la presidenta de la Comisión Europea en el Parlamento Europeo. El objetivo de este plan que hemos presentado es que haya una recuperación fuerte y sostenible en Europa, que se puedan preservar y crear nuevos puestos de trabajo y que se pueda consolidar una sociedad sostenible, digital y justa e inclusiva. Entonces, hemos presentado, por un lado, el marco presupuestario reforzado para los años 2021 a 2027. Este es el presupuesto de la Unión Europea, que se define normalmente por un marco de 7 años, y lo hemos presentado con una propuesta de 1,1 billones de euros. Y, por otro lado, hemos presentado un plan de recuperación para Europa que lo hemos llamado Next Generation EU, que si lo traducimos sería algo como invierte en la próxima generación de la Unión Europea, y que tiene un instrumento de recuperación que está integrado en el presupuesto de la Unión Europea de 750.000 millones de euros y que será financiado con deuda a largo plazo de la Unión Europea. Entonces, el plan se va a financiar con esta deuda extraordinaria que vamos a emitir la Comisión Europea en nombre de la Unión Europea, se hará con cargo a los presupuestos de la Unión Europea y se reembolsará durante 30 años, a partir del año 2028 hasta el año 2058. Entonces, el plan es invertir en los próximos 4 años y reembolsar en el futuro durante 30 años. Hacer un gran esfuerzo ahora, ¿no? Nosotros hemos propuesto que se financie este plan con base a nuevos recursos propios de la Unión Europea, con impuestos como podría ser un impuesto digital o como podría ser el impuesto al carbono. Y esto también es importante. Y no tanto con contribuciones de Estados miembros, pero esto es un debate que podemos tener un poquito más adelante. El plan tiene 3 pilares. El primer pilar es el pilar fundamental y es un pilar de apoyo a los Estados miembros para que hagan reformas e inversiones y transformen sus economías. Los Estados miembros van a tener que presentar planes de recuperación y de inversión en los que van a proponer qué tipo de reformas e inversiones quieren que financiemos con este fondo y tienen que ser, obviamente, este impulso fiscal importantísimo, estas inversiones importantísimas tienen que estar y ser coherentes con los objetivos prioritarios de la Unión Europea, que, como sabéis, hemos definido entre todos y son objetivos de tener una transición ecológica y una transición digital y crear una Europa sólida, inclusiva y justa. Así que esos serían los planes y este es a través de un mecanismo que hemos llamado un mecanismo de recuperación y resiliencia.
y está dotado de 560.000 millones de euros. Es una cantidad muy importante, de los cuales 310.000 millones de euros van a ser transferencias. Esto es importante. Cuando una transferencia no es reembolsable y entonces no cuenta como deuda del Estado miembro. Si a España le llegan lo que hemos preasignado a nosotros como propuesta, como Comisión Europea, se llegarían 61.000 millones de euros que serían transferencia, no reembolsable. Y para hacernos una idea qué significaría eso para España, pues eso es como un 5% más o menos del PIB español. Sería un impulso fiscal durante más o menos 3 o 4 años de entre 1,5 y 2% del PIB. Es muy importante, es muy importante. Estamos casi doblando el presupuesto europeo, pero además en una ventana más reducida, no de 7 años, sino de 4 años. Para otros países es todavía más importante. Si nos fijamos, por ejemplo, en Bulgaria o en Croacia o en la misma Grecia, llegamos al 10% del PIB. Esto es un game changer, como se dice en inglés, ¿no? Y bueno, la segunda, este pilar tiene este mecanismo, luego también tiene una especie de top-up, un fondo especial que hacemos de cohesión de 50.000 millones y también más financiación para la transición justa y la transición ecológica. No voy a entrar más en los detalles en este momento, pero lo podemos hablar. La segunda pata es una pata de apoyo a la inversión, con programas de apoyo a la inversión privada y de relanzar la inversión privada, con un instrumento de apoyo a la solvencia que entraría en capital en las empresas y un instrumento de inversiones estratégicas, por ejemplo, en sectores como el farmacéutico que han tenido dificultades durante esta pandemia. Y la tercera pata sería lecciones aprendidas de la crisis, con un nuevo programa europeo para la salud y con financiación extraordinaria para nuestra acción exterior y para innovación y desarrollo. La Comisión tiene como objetivo que se acuerde esto en el Consejo de julio, José Manuel, porque no ha sido en el de junio, pero en el de junio tengo la impresión que se esperaba tener un diálogo, no tanto una decisión. Nuestra impresión es que tiene que ser lo más rápido posible porque la crisis lo requiere así. Cuanto más tarde actuemos, pues más consecuencias tendrá. Y yo tengo una visión un poquito más optimista de lo que ya está de acuerdo en el Consejo. Consideramos que el Consejo ya está de acuerdo que esta crisis no tiene precedentes, que tiene que haber una financiación europea para financiar este fondo de recuperación, que tiene que dar más dinero a los países más afectados y a los sectores más afectados, que tenemos que utilizar esto como una oportunidad para transformar Europa y que estamos negociando un paquete conjunto, un paquete que es el presupuesto de la Unión Europea y otro paquete que es el fondo de recuperación. Ambos conjuntamente los ponemos encima de la mesa y lo vemos como una oportunidad. Así que yo creo que con estas palabras de introducción paso la palabra. Isabel, gracias. Salvador, ¿quieres comentarnos un poco cómo ha sido esta actuación de la Unión Europea? Si ha hecho lo que se estaba esperando, si realmente hemos aprendido de las anteriores crisis, si se ha reaccionado tan rápido como parece que se ha hecho o no, estas 9 semanas que llevamos ahí discutiendo, si se avanza un paso adelante o hacia atrás, no sé. Muchas gracias, Isabel. Claro que sí, encantado. ¿Me escucháis, verdad? Estupendo. Bueno, antes de nada, muchas gracias a la invitación al Club de Roma, capítulo español, y también, desde luego, a ICE Global. Es un placer absoluto estar hoy con todos vosotros y todas vosotras. Y bueno, a mí me gustaría aprovechar mi primera intervención para hacer un par de reflexiones, ¿no? Una sobre la pandemia en sí misma y la respuesta, ¿no?, a la pandemia por parte de la Unión Europea, como me preguntabas, Isabel, y una segunda, quizás más en general, sobre la Unión Europea en los últimos años, las crisis y cómo se está reaccionando, cómo se está actuando desde un punto de vista más estratégico por parte de la Unión, si es que hay un punto de vista más estratégico, ¿no? Quizás sobre el tema de la pandemia convenga decir que ojalá lo hubiéramos superado ya, pero ni muchísimo menos, y ya estamos viendo día tras día que, bueno, que hay rebrotes y que en cualquier momento pues podemos tener, desgraciadamente, una segunda ola que nos puede causar problemas muy serios, ¿no? Bueno, esto puede complicar también la propia respuesta europea. En todo caso, es verdad que es una tragedia asimétrica en el sentido de que afecta a todos los estados de la Unión, pero también a todos los estados de Europa, y se está viendo que prácticamente todos los países del mundo también están siendo afectados, pero de manera diametralmente opuesta en algunos casos, y en otros pues simplemente de manera asimétrica, ¿no? Asimétrica en el sentido de que es verdad que hay países donde está habiendo un impacto muy fuerte en afectados, en muertes, pero también desde un punto de vista económico, ¿no? Vemos que como consecuencia de la pirámide poblacional, la cultura de los distintos países, la mutación del virus,
la estructura económica, etcétera, 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 pues los países son afectados de manera contraria, ¿no? Yo creo que eso es importante a la hora también de tener en cuenta la respuesta que se da en un ámbito más general y una respuesta más compartida desde un punto de vista europeo. Pero en todo caso, a mí me gustaría decir, dentro de esta primera reflexión que yo quería hacer sobre la pandemia, que desde mi punto de vista hemos tenido una respuesta a 3 niveles, o en 3 fases más bien, ¿no? Paz ha mencionado las 2 últimas fases, ¿no? La segunda fase es una fase muy clara de reacción por parte de la Unión Europea, una fase en la que verdaderamente se han puesto sobre la mesa una serie de instrumentos muy novedosos en muchos casos, y se ha visto una coordinación muy elevada, y la verdad que da gusto ver cómo la Unión Europea es capaz de hacer las cosas así y no como se hicieron en la crisis de 2008, pero hay una fase 1 previa a esa fase 2. Una fase 1 en la que fue, digamos, las primeras semanas una decepción muy grande. Lo que estaba sucediendo con la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de los Estados miembros, recordamos perfectamente cómo, por ejemplo, Francia y Alemania decidieron limitar el envío del stock sanitario que tenían, cuando en Italia los niveles de crisis ya estaban siendo muy elevados. Recordamos perfectamente cómo el Banco Central Europeo también estaba en la inacción antes de este PEPP, programa en contra de la pandemia, que está respondiendo muy bien, pero previamente estaba en la inacción. La Comisión se veía superada, y es verdad que el Consejo Europeo también, pues digamos que había una controversia muy grande sobre todo el debate de los coronabonos sí, los coronabonos no, y parecía que no había ninguna posibilidad de salir de ese debate. Bueno, todo eso fue la fase 1, es verdad que se consiguió superar esa fase 1, pero no olvidemos que ha habido una decepción también muy grande, y que eso también, lógicamente, de cara a la opinión pública, pues tiene un efecto, ¿no? Y ahora nos encontramos realmente en la fase 3. La fase 3, a mí me gusta llamarla más bien como una fase de la esperanza, pero entre interrogantes, ¿no? Vamos a ser capaces, ya no solamente de reaccionar, como hemos hecho en la fase 2, con las medidas que ha propuesto la Comisión, con la manera de actuar del Banco Central Europeo, con el Consejo Europeo, etcétera, etcétera, con otro de los elementos, ¿no?, que no se suele decir mucho, pero esa capacidad que ha tenido la Unión Europea de coordinar la repatriación de más de 600.000 europeos que han podido volver a su casa, eso no se suele decir, pero esto es importante. Esa fase 2 ha sido, yo creo que ha sido clave, pero ahora estamos en la fase 3, ¿no? En esta fase que digo yo de la esperanza entre signos de interrogación. Entre signos de interrogación porque no está decidido si ese plan ambicioso por parte de la Comisión Europea, del Next Generation Europe, o EU, perdón, va a ser aprobado o no, en qué condiciones, si se va a recortar. Bueno, estamos viendo que hoy mismo el propio presidente Macron está yendo a ver a Rutte en Países Bajos, porque realmente hay unas resistencias muy serias por parte de los países que se vienen a denominar frugales, y en particular por parte de los Países Bajos respecto a la cuantía, pero también al tema de la condicionalidad ligada a ese fondo de recuperación comunitario. Pero es que no solamente es ese tema, ¿no? Hay más cuestiones. ¿Qué pasa? Y lo he mencionado previamente, ¿qué pasa si hay una segunda oleada? ¿Vamos a ser capaces con estas propuestas de la Comisión Europea de atacar el problema? ¿Sí o no? Bueno, no lo sé. Esta fase de esperanza entre interrogaciones, bueno, yo creo que debemos dar un voto de confianza, y en todo caso, pues esperar al mes de julio, o, a mí tampoco me extrañaría, el mes de septiembre o mes de octubre, para poder llegar a un acuerdo, porque no solamente estamos hablando de fondo de recuperación, y esa es otra de las cuestiones que probablemente sean discutibles, o no sé si es mejor o no es mejor, pero es verdad que se ha ligado el fondo de recuperación al marco financiero plurianual, que ya de por sí es una discusión muy difícil, con 27 visiones completamente distintas, con países que quieren invertir más o menos y en función de partidas presupuestarias completamente distintas. Bueno, esa es mi primera reflexión sobre el tema de la respuesta a la pandemia por parte de la Unión Europea. Segunda reflexión, voy a ser más corto que con la primera. Segunda reflexión sobre cómo se está actuando, o si sí o si no, desde un punto de vista estratégico por parte de la Unión en los últimos años. Bueno, vemos que desde
En 2008 tenemos la crisis económica, tenemos a continuación la crisis migratoria, entre medias tenemos también otra serie de crisis, quizás no tan grandes o no tan profundas, pero bueno, también tienen su dimensión importante, como es todo lo relativo al Estado de Derecho en Polonia y Hungría, o todo el tema de las mayores dificultades geopolíticas que tenemos con Rusia, pero también con China y también con los Estados Unidos, sobre todo desde que llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y es verdad que sistemáticamente estamos viendo una respuesta mucho más reactiva que estratégica por parte de la Unión. En 2019, ¿qué vamos a ver? Pues evidentemente una actuación que va a estar sometida como no puede ser de otra manera, por otra parte, a toda la crisis del coronavirus, y luego dos elementos fundamentales. Uno cuelga directamente del coronavirus y ya venía desde 2019 hablándose mucho de ello y negociándose incluso, que es el propio marco financiero plurianual, y otro ya no es que venga de 2019, sino que viene desde 2016, que es todo el tema del Brexit, ¿no? De cómo negociamos el Brexit. Ya se ha producido finalmente el Brexit, pero tenemos una serie de meses ahora para negociar esa relación comercial, en seguridad, en defensa, etcétera, que nos permita antes de final de año pues no caer en ese precipicio de acabar y empezar 2021 sin un acuerdo que regule la relación para nuestros ciudadanos, para nuestras empresas y para nuestros países. Pero al mismo tiempo, y ya concluyo con esto, no me extiendo más en esta primera intervención, sí que es verdad que hay una serie de cuestiones al margen de estas que son absolutamente fundamentales y que quedan opacadas por estos elementos, ¿no? El tema migratorio no se ha terminado de resolver la cuestión migratoria desde un punto de vista comunitario, ni muchísimo menos. El tema digital, desde luego, toda la cuestión de 5G, inteligencia artificial, etcétera. Ahí tenemos graves problemas con China, pero no solamente. Y, en definitiva, una sensación quizás de falta de dirección del proyecto comunitario, de realmente a dónde estamos yendo. En ocasiones, bueno, y quizás también desde 2016, como consecuencia en parte de del propio resultado del referéndum en el Reino Unido, se empezó a hablar de que, bueno, tenemos que empezar a discutir sobre el futuro de la Unión Europea. Se comenzó una reflexión, como recordaréis, en 2016, hubo el white paper de la Comisión Europea, hubo documentos del Parlamento Europeo, hubo ejercicios por parte de los Estados miembros. Luego, si recordáis, en 2018 está todo el ejercicio de las consultas ciudadanas también, lo cual no se le dio un gran recorrido, y ahora en 2020 nos plantamos con que había una idea fundamental, que era todo ese tema de la conferencia sobre el futuro de Europa, que ha sido muy opacada nuevamente por la cuestión del coronavirus y que no sabemos realmente cuándo se va a retomar. Pero no es tanto la cuestión de retomarla o no retomarla, es la cuestión de verdaderamente hacer un ejercicio estratégico desde mi punto de vista de hacia dónde queremos que vaya la Unión Europea y que no simplemente estemos reaccionando a los eventos que nos llegan. Y lo dejo aquí, de momento. Muchas gracias, Salvador. Vamos a darle la palabra a Mercedes Guinea, que supongo que querrá comentarnos un poco cómo, qué se ha aprendido, si se han realmente utilizado en esta crisis las potencialidades que tiene la Unión Europea. Si hemos aprendido algo de experiencias anteriores. Parece que sí que la crisis anterior nos hizo reaccionar, parece que en esta la hemos acometido de otra manera. No se sabe si de forma contundente, coordinada y rápida, pero al menos de otra manera. No sé cuál es su opinión sobre esto. ¿Cómo está reaccionando la Unión Europea ante esta nueva crisis con las experiencias anteriores? Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer la invitación al Club de Roma y a Es Global, y es un placer compartir con vosotros nuestras reflexiones. Voy a empezar con lo que preguntaba Isabel y luego quiero enganchar con lo último que decía Salvador, pero tenía unas reflexiones propias desde lo que es lo mío propio, reflexionar sobre el modelo político de la Unión. Yo creo que la reacción que hemos tenido en esta crisis, que se cuenta en semanas, porque la primera etapa que señalaba Salvador fueron unas semanas, es consecuencia fundamentalmente de los aprendizajes de la durísima crisis de 2008-2012, donde estuvimos a punto de llegar al colapso de la Unión Europea. Para mí ese ha sido el momento más crítico que hemos vivido. Pero también el aprendizaje clave en aquel momento fue que las raíces del proyecto de integración son mucho más profundas de lo que pensábamos. ¿A qué me refiero? A que entonces se llegó a la constatación
de que poner en riesgo la integración europea hacía tal daño a los Estados que había que hacer lo que fuera necesario para salvarla. Y creo que en este momento hemos partido de ese punto de vista. Y en este momento volvemos a ver muy amenazado el proyecto, porque la amenaza al mercado interior, a la integración económica, a las interdependencias, es la amenaza al corazón de lo que ha sido el proyecto europeo, la amenaza a lo que es Europa. Y por eso Alemania ha cambiado radicalmente de posición, porque me gustaría llamar la atención que en este momento Alemania es la defensora de lo que han sido todo su momento, sus grandes, como diría yo, líneas rojas, lo que no se podía romper en ningún momento. Así que voy por aquí, primera cuestión. Segunda cuestión, capacidad de previsión estratégica y de definir un proyecto a medio y largo plazo. Es que la Unión Europea no tiene una estructura política para poder hacer esto. El órgano que tiene encargada esa visión estratégica es el Consejo Europeo, pero el Consejo Europeo tiene una raigambre intergubernamental, es decir, es el típico foro internacional donde los estados toman decisiones mirando a su casa, a las repercusiones que tienen en su casa. Por tanto, es un proyecto común desde el interés nacional, lo que nosotros llamamos el two-level game. Esto no tiene la capacidad de mirar a largo plazo, de hacer cesiones nacionales, salvo en estos momentos, en los momentos en que nos vemos en las crisis. A mí me gusta decir que la crisis, cualquier crisis, es el único momento de presión que obliga a los estados a que abandonen su zona de confort, que es la soberanía nacional, a que pongan en común un poco más de soberanía. En la crisis anterior, la de 2008, aunque parezca mentira porque no se tocaron los tratados, en el marco de la eurozona y exclusivamente de la eurozona, se puso en común muchísima soberanía. Dimos un paso adelante muy importante con ese palabra tan imposible que es la gobernanza económica, ¿no? Y gobernanza económica a distintos niveles que no es el momento de analizar. Pero estamos en cierta manera en este momento sacando adelante aprendizajes de toda aquella crisis. A mí me gustaría empezar ahora con lo que he empezado. El momento hamiltoniano, pero también vinculado a la capacidad estratégica. Es que si algo nos ha puesto en blanco sobre negro esta crisis, es que la Unión de hoy en día no está preparada para responder a las demandas que le plantean los ciudadanos. Mucho hemos criticado que la Unión en las primeras semanas no reaccionó estableciendo cuarentenas coordinadas en todos los Estados miembros, no reaccionó haciendo, por ejemplo, que todas las fronteras se abrieran y cerraran a la vez. Y la respuesta es que la Unión Europea no puede hacer eso porque la Comisión no tiene esas competencias. Resulta que en este momento queremos que la Comisión sea una especie de gobierno con capacidad estratégica de prever acontecimientos y de tomar decisiones. Y lo siento mucho, pero la Comisión no es ese órgano. La Comisión es un órgano regulatorio y en el marco de determinados procedimientos regulatorios puede tomar determinadas decisiones que están tasadas en el tratado, como es, por ejemplo, en el ámbito de la política de competencia. Pero no tiene la capacidad, porque así funciona la Unión, de tomar una decisión que sea necesaria ante un ámbito nuevo, que es lo que nos hemos encontrado. No puede abrir y cerrar fronteras, eso lo hacen los Estados miembros, por ejemplo, las Schengen famosas, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión que nos ha planteado la Unión. Y otra vez lo relaciono con la conferencia. La conferencia quizá en este momento está cobrando una importancia sobre la cual no reflexionábamos hace unos meses. Y es que quizás la Unión Europea necesite ese órgano político, el órgano capaz de tomar decisiones más allá del tratado. Y ese será un momento hamiltoniano, el momento en que le demos capacidades ejecutivas a un ejecutivo central, que por su naturaleza no puede ser intergubernamental y basarse en el consenso, porque no va a ser eficaz y no va a ser capaz de llegar a decisiones rápidamente. El momento hamiltoniano, que empezaba aquel resumen que plantearon, que a mí me divirtió mucho, ¿no? ¿Qué entendemos por un momento hamiltoniano? Un paso decisivo hacia la federalización. Yo creo que ese momento comenzó hace 20 años con el euro. El euro fue el momento hamiltoniano de la Unión. ¿Qué añadiría que en la propuesta de la Comisión y en la respuesta? Algo que no se ha puesto demasiado de manifiesto. Me importa muchísimo que empezamos la discusión de la respuesta a la crisis del coronavirus en el seno del Eurogrupo. Es decir, iba a ser una respuesta eurozona, como fue en el crisis anterior.
Sin embargo, hemos saltado a que sea respuesta a escala de la Unión Europea, porque hemos entendido que aquí nuestro destino está vinculado y que da igual que seas euro o no seas euro. Esto no tiene solo que ver con la estabilidad de la moneda interior, de la moneda común. Tiene que ver con el futuro, con el destino, con el sentido de Europa. Así que ese es un paso que a mí me ha parecido muy relevante. Ahora, creo, como les decía antes, que estamos en este momento debatiendo en términos que hace pocos meses, 3, 4, hubieran sido una verdadera herejía. El primero, los coronabonos, porque el endeudamiento conjunto con el cual se va a financiar el Fondo de Recuperación son coronabonos, no eurobonos. Eurobonos es la mutualización de la deuda nacional, que es otra cosa, y eso requiere una revisión del tratado, porque el tratado prohíbe la mutualización de la deuda pública de los Estados miembros. Pero este endeudamiento conjunto, que lo hará la Comisión en nombre de los 27, y los 27 se responsabilizarán a través del presupuesto común, será clave. Ahora, me gustaría también llamar la atención sobre que el Parlamento Europeo en la Carta del viernes da un paso más, y un paso más que además es muy hamiltoniano, muy federal, que es pedir que ¿cómo diríamos? Ese pago de la financiación común no se vincule solamente a los presupuestos comunes, sino que se ponga un especial énfasis en pensar en recursos propios. Los recursos propios fueron inicialmente la fuente fundamental de financiación del presupuesto de la Unión, pero era muy pequeñito. Y a lo largo del tiempo en que estos han perdido peso, hemos ido a una intergubernamentalización del presupuesto y también a una disminución del presupuesto. Este es uno de los graves problemas actuales de la Unión, que no tenemos fondos suficientes para cumplir con las promesas que el tratado hace a los ciudadanos, para promover bienestar, cohesión social, cohesión territorial, etcétera, etcétera. Porque es que estábamos al día de hoy en un presupuesto de poco más o menos que el 1% de la renta media comunitaria, que no es nada, no sirve para hacer lo que queremos hacer. En cambio, esto es un paso adelante muy, muy importante. En ese sentido, los recursos propios importan, porque supondrá que la decisión girará hacia lo comunitario, hacia el Parlamento Europeo. Y como dice Gil Robles, del cual yo he aprendido mucho, cuando quienes paguen sean los ciudadanos, decidirán los ciudadanos. Cuando paguen los estados, deciden los estados. Entonces, es un paso en la federalización muy, muy, muy importante. Otro paso adelante en lo que eran mantras. El presupuesto comunitario y el fondo famoso de recuperación ya no se centra en lo que ha sido lo tradicional del presupuesto comunitario, que es, como quien dice, mantener lo que tenemos, distribuir, redistribuir, ayudarse, sino al revés, innovar, conseguir competitividad económica para Europa. Es decir, otra cosa que venimos hablando, Europa, y no lo tenemos en el tratado, con este fondo lo que va a hacer es una política de industrialización, una política industrial, una gran política keynesiana. Y no está en el tratado, pero va mucho más allá del tratado. Bueno, que no me oigan los frugales, porque claro, como digamos que no está en el tratado, nos van a cortar aquí todas las posibilidades de sacarlo adelante, ¿no? La siguiente cuestión, las transferencias. Las transferencias, que el que sea la mayor parte de este fondo mediante transferencias, es un gran paso adelante. Sin embargo, esto otra vez, igual que en los recursos propios, nos remite al núcleo duro de la integración. Las transferencias es lo que sostiene la política de cohesión económica y social, que ha sido una de las señas de identidad de Europa. Es decir, la solidaridad, que se basa además en entender el círculo virtuoso del crecimiento. Si los estados centrales más beneficiados de la integración transmiten recursos a aquellos que menos se están beneficiando, van a conseguir abrir mercados y, por tanto, fortalecer la integración, la cohesión, pero también vender más. Es decir, todos ganamos a través de la igualdad, de la igualación. Y me parece muy importante que recordemos esto, que las transferencias es lo prototípico de la Unión Europea, lo que no hace ninguna otra organización internacional. Y es claramente el modelo federal. Y sobre todo, ¿qué aprendimos de la gran crisis que ahora lo tenemos que tener clave en nuestro pensamiento? Evitar una crisis social. La crisis social es lo que ha hecho más daño al proceso de integración y a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Y la Unión Europea, que en este momento tiene el gran riesgo de encontrar la espalda de sus ciudadanos, como nos demostró el Brexit, tiene que proponerse como gran objetivo explicar lo que hace y evitar
que la crisis tenga un impacto en la vida de los ciudadanos. Esto tiene que ser la prioridad absoluta. E incluso reforzar también los esfuerzos de comunicación. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea cómo va a funcionar el programa SURE, y hago un paréntesis, pero me gustaría que los ciudadanos beneficiarios, cuando llegara a su cuenta corriente el ingreso, salga qué porcentaje sale del presupuesto nacional y qué porcentaje sale del presupuesto comunitario. Porque cuando vemos a la Comisión, a la Unión, ayudándonos directamente, es cuando ponemos cara a esa Europa. Y creo que una medida tan tonta como esa podría ser clave para reforzar la legitimación de la Unión Europea. De cara a la negociación, yo creo que entre julio o a lo mejor agosto saldrá adelante. Pienso que de las divisiones, la verdaderamente preocupante son los Países Bajos, pero además llamo la atención sobre que a los Países Bajos hay que tratarles con muchísimo cuidado, y por eso está Macron hoy entrevistándose con Rutte, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen elecciones el año que viene, y porque además el partido euroescéptico del Partido por la Libertad es la tercera fuerza política en este momento, y en momentos ha sido la segunda, amenazando la hegemonía. Luego aquí, como metamos la pata en tratar mal el tema en los Países Bajos, la integración se nos puede complicar mucho, y no quiero ser alarmista. Y por terminar, el tema está en la condicionalidad, sí, pero yo lo que entiendo de la propuesta de la Comisión es que no es una condicionalidad al estilo crisis financiera con memorando de entendimiento y hombres de negro. Al revés, los planes nacionales de recuperación a mí sí me recuerdan a algo, es a la política de vecindad, a la condicionalidad positiva. Cumpla usted estos hitos y recibirá más dinero. El cumplimiento se premiará. Es decir, más por más, no más por menos, no sanciones, incentivos. Yo lo leo así en el espíritu, no sé si estoy equivocada. Segunda cuestión, va a ser clave en la negociación determinar los criterios, no solamente cuánto va a cada país, sino para hacer qué. Fundamental, y dentro de los criterios la cofinanciación. Y ahí será también muy, muy importante la capacidad de absorción de los Estados miembros. Y finalmente, el tercer elemento clave, que a mí me importa mucho, es la gobernanza. ¿Quién va a aprobar esos planes de recuperación y resiliencia? ¿Solo la Comisión? ¿Comisión con valoración de los Estados miembros? ¿El Consejo? ¿El Consejo por unanimidad? ¿El Consejo por mayoría cualificada? Porque cambia todo radicalmente. Y sobre todo, viendo cómo estos fondos se van a ejecutar con esta cuestión de la condicionalidad positiva y que te irán dando tus plazos a medida que vayas cumpliendo objetivos, quien vaya valorando si se han cumplido esos plazos y esos criterios va a ser clave, porque va a llevar a una recuperación intergubernamental donde podremos intercambiar cromos, o una verdadera recuperación bien evaluada. Y sobre todo en esta gobernanza yo no olvidaría dos cuestiones que me importan. Una, dar verdadero protagonismo al Parlamento Europeo, como no existe todavía en la gobernanza económica. Eso es importante. Es dinero de los ciudadanos, tiene que ser monitorizado por los representantes de los ciudadanos. Y dos, no nos olvidemos de la Fiscalía Europea que va a empezar a funcionar en noviembre próximo. Su función es asegurar que se persigan el fraude al presupuesto comunitario. Cuando vamos a poner tantísimo dinero encima de la mesa, creo que va a ser una garantía extra para los ciudadanos saber que habrá un poder penal garantizando que no va a haber desvío de esos fondos. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que tanto Paz como Salvador tendrán algo que decir a estos planteamientos que nos ha hecho Mercedes, ¿no? De gobernanza, de sin fondos no va a haber, se van a poder cumplir las promesas, de corresponsabilidad. Paz, no sé, ¿qué te parece? Me han parecido comentarios muy interesantes. No va a haber cofinanciación con este mecanismo de recuperación y resiliencia. Y luego el reglamento que nosotros proponemos sí que hace que los planes de recuperación y resiliencia pasen por la comitología que llamamos. O sea, que tendría que haber una discusión a nivel de Estado miembro. Lo que hemos visto luego en las conversaciones en Consejo es que algunos están pidiendo que sea por unanimidad, otros que sean por mayoría cualificada, y ahí se verá un poco el detalle. Yo estoy contigo, Mercedes. Esto no es la condicionalidad que esperaremos o que hemos experimentado durante los años de la crisis financiera, en la que con un memorándum de entendimiento iba
una serie de condicionalidad estricta con medidas de política fiscal, restrictiva y todo eso. Esto es muy distinto. Aquí estamos hablando, nuestra propuesta, por lo menos inicial, te da un marco enorme. Para España tú lees las recomendaciones específicas que hemos hecho en el marco del semestre europeo, que son las recomendaciones anuales que hace la Comisión Europea a cada país, y esas recomendaciones son de un carácter muy general, en el que cabe salud, educación, medidas activas de empleo, cabe ciencia, innovación, caben muchísimas cosas. Entonces, queda un poco me parece, como decías tú, de una forma muy positiva, una forma de incentivar al Estado miembro que busque cómo quiere transformar su economía y qué parte, porque claro, esto ahora a España le toca hacer el puzzle. Tiene que ver qué parte va a financiar con su presupuesto propio, qué parte va a financiar con el presupuesto europeo a cargo del mecanismo de recuperación, a cargo de fondos de cohesión, a cargo de otros programas horizontales como Horizonte 2020. Se va a complicar un poco más, ¿no?, el panorama de intentar integrar todas estas fuentes de financiación, pero obviamente te da un marco muy amplio. Ahora sí, tiene que haber debate en el Consejo, porque esto es mucho dinero y hay que mantener bueno, la confianza entre los Estados miembros. Pues estuvo un poco dañada durante la crisis anterior y hay que mantener un diálogo constante. Ya estamos acostumbrados a tener diálogo en el marco del semestre europeo, pero hay que mantenerlo y ir un poco al detalle. Entonces, yo creo que no lo podríamos comparar para nada con una condicionalidad de un mercado, de lo que es un ajuste, ¿no?, un programa de ajuste. Tenemos que compararlo con lo que es un diálogo de, bueno, a ti te beneficia que se transformen todos tus vecinos y que lo hagan de una forma beneficiosa para Europa. Y como tú dices, el mercado único aporta mucha riqueza a Alemania, a Holanda, en per cápita mucho mayor que a España, por ejemplo. Entonces, ellos también tienen interés en que nosotros nos transformemos y beneficiemos de eso también. Así que me ha gustado eso que has mencionado de la solidaridad y la condicionalidad más blanda. Me parece interesante. No te oímos, no te oímos, Isabel. Perdón, que creo que Salvador tiene algo que decir también sobre la decepción o no de los ciudadanos. Sí, además justamente iba a tratar este tema. Gracias, Isabel. Habría que, bueno, tendría que tener una intervención de otros 10 minutos para responder a la innumerable cantidad de cosas interesantes que ha mencionado Mercedes, pero sí que es verdad que por centrarlo simplemente en un tema, ¿no?, en evitar, ella decía que hay que intentar evitar que la crisis tenga un impacto en la vida de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese es un elemento capital completamente. El problema es que la crisis ya está teniendo un impacto en la vida de los ciudadanos y esto hay que entenderlo así. Ya está habiendo mucha gente que está teniendo problemas económicos, además de los sanitarios, ¿no?, y además de salud, e incluso muertes, fallecimientos, todo el impacto también emocional que ha tenido el estar encerrado durante tanto tiempo, no poder viajar, no poder hacer tu vida, tener a los niños en casa si, bueno, en fin, tenías hijos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto, bueno, básicamente lo que nos viene a decir es que el impacto ya ha tenido lugar y por tanto de lo que se trata no es tanto ya de evitar que no haya un impacto, sino de limitar ese impacto, de limitar todas las cuestiones negativas que ese impacto va a tener. Yo creo que la Unión Europea tiene muchísimo que decir en ese sentido. Nos formamos parte de un proyecto tan importante, colectivo como este. Lógicamente, la opinión pública o los ciudadanos también entienden que la Unión Europea les debe ayudar. Y entonces, bueno, esto es absolutamente clave. En primer lugar, ser capaz de conseguir llegar a acuerdos rápido. Yo creo que esto es fundamental porque cuanto antes y cuanto mejores, o sea, no simplemente es una cuestión de llegar antes a acuerdos, es un tema también de, bueno, los acuerdos tienen que ser buenos y tienen que ser ambiciosos, pero si somos capaces de llegar a acuerdos buenos, acuerdos ambiciosos y en un tiempo limitado, no esperando hasta, yo mencionaba el mes de octubre como posibilidad, pero desde luego no como desiderato. Yo hubiera preferido personalmente, lógicamente, que ya en junio tuviésemos el acuerdo, pero bueno, en fin, era manifiestamente imposible. Ojalá lo tengamos en julio, y si no es en julio, en agosto, y si no es en agosto, en septiembre, pero que no se vaya dilatando y que seamos capaces de tener los fondos para poder actuar y limitar
las dificultades que está pasando la gente y que va a seguir pasando la gente a corto y medio plazo. Y hay un elemento ahí absolutamente capital, que es el tema de la propia decepción ciudadana con el proyecto comunitario, si no somos capaces de satisfacer esas expectativas existentes. Por un lado, debemos no crear más expectativas de las que hay. Yo creo que durante una serie de semanas hemos elevado el nivel de las expectativas también demasiado. Cuando estábamos hablando, cuando el debate fue más caliente y ahí se estaba hablando de coronabonos sí o no, luego eso es discutible, ¿no? Mencionaba Mercedes que es verdad que tenemos unos coronabonos por la puerta de atrás, ok, pero el debate que estábamos teniendo en su momento era coronabonos, bajo el nombre de coronabonos sí o coronabonos no, y no éramos capaces de salir de ese impasse. Incluso se llegó a hablar de que o no teníamos eso o prácticamente todo lo demás era completamente insuficiente, era un desastre, la Unión Europea no valía para nada, ¿no? Llegamos a ese nivel de debate y por el otro lado, pues todo lo contrario, que si nos poníamos a mutualizar deuda, que una vez más íbamos a darle a los países que estaban siendo irrespetuosos del gasto, que estaban siendo irresponsables, etcétera, y por tanto que no valía para nada el proyecto europeo. No, yo creo que tenemos que ser capaces también de relajar las expectativas, pedirle a la Unión Europea lo que la Unión Europea puede hacer, y si somos capaces de generar consensos para ser más ambiciosos, estupendo, pero no ejercer bueno, pues una suerte de levantamiento de expectativas enorme que al final tenga un backfire y que al final a la opinión pública, porque no hemos sido capaces de atender a las autoexpectativas, a las expectativas que hemos generado, pues la gente tiende a pensar en última instancia que esto no vale para nada, cuando es todo lo contrario. Muchas gracias. Bueno, quiero deciros que tenemos bastantes participantes, hay algunas preguntas. Y una de ellas me parece bastante interesante, se ha citado a los frugales, esos países como Dinamarca, Suecia, Holanda y Austria que están desde el principio intentando ver eso. Mercedes hablaba de la situación política, de la perspectiva de las elecciones, pero ¿creéis realmente que los frugales están interesados, les interesa que esto no vaya por el buen camino? ¿Cuál es su papel? Mercedes, no se te oye. ¿Puedo responder yo? ¿Puedo responder yo? Yo veo, si miramos un poco cómo es la propuesta de la Comisión, hay mucha gente que ha dicho era la propuesta franco-alemana. No, es la propuesta franco-alemana modulada. Y yo creo porque ha recogido bastante de los elementos de las preocupaciones de los frugales. Y en ese sentido, que Salvador lo comentaba antes, a mí me parece muy positivo que se haya vinculado al marco financiero plurianual. ¿Por qué? Porque esto nos da muchos elementos más para la transacción. Ahora vamos a entrar en las transacciones. Y creo que además entre los 4 frugales todos tienen algo en común. Y es también por lo que han cambiado su posición realmente, aunque de cara a su opinión pública es posible que tengan que seguir manteniendo una posición un tanto rígida, ¿no? Porque tienen mucho cuidado sus ciudadanos con esto de tenemos altos impuestos, hemos ahorrado mucho, nos esforzamos mucho, que esto se reconozca y no se lo gaste del sur, ¿no? Un poco esa metáfora que para mí pues, es bastante falsa. La cuestión aquí fundamental es que todos tienen en común que son, podríamos decir, mercantilistas, abiertos. Todos viven del mercado interior y protegen el mercado interior. Y han entendido en profundidad que este cambio de modelo viene por la necesidad de proteger el mercado interior. Porque vamos a hablar con claridad. Holanda, Alemania no es frugal, pero está en la misma situación, pues ha cambiado de situación. Dinamarca, viven de sus balanzas exteriores, de lo que nos venden a los demás. Si eso se cae, ellos se hunden. Estamos hablando de las cosas de comer, por eso estamos en una situación dramática. Y además con otra cuestión que también ha salido antes, me gustaría vincularla. Es que también a partir de enero vamos a tener otro proceso de descongelación que va a ser potente, que es la toma de conciencia de la salida del Reino Unido. Es que hemos recortado en un 15% nuestro Producto Interior Bruto y todavía no sabemos en qué medida vamos a poder mantener nuestro nivel de transacciones con los británicos, porque no tenemos ningún acuerdo. Que esta es la segunda gran cosa que creo que nos espera para el otoño, ¿no? Y como no tengamos acuerdo y tengamos que ir a negociar con los términos de la Organización Mundial de Comercio, el modelo Australia que llaman ellos, pues veremos
países como el nuestro vamos a tener un coste importante, ¿no? Entonces, los frugales, yo creo que los frugales van a terminar entrando, pero la concesión no se puede ver muy radical, porque tienen ciudadanos muy concienciados contra que su dinero venga a pagar a los del sur. Creo que ahí hay herramientas interesantes para negociar. Por ejemplo, porcentaje de préstamos, porcentajes de transferencias. Por ejemplo, condicionalidades que les tranquilicen, aunque como hemos hablado no tienen por qué ser las negativas. Por ejemplo, también negociar con los cheques, las compensaciones al presupuesto. Y desde luego sería una cuestión muy interesante otra vez avanzar por los recursos propios. Porque los recursos propios es dinero que no se ve que salga del bolsillo de los ciudadanos, que no sale del presupuesto nacional neerlandés, por ejemplo, y no va a tener que aprobar el Parlamento neerlandés. Entonces, esta cuestión para mí es en este momento la que está más verde, porque sí hubo el año pasado una propuesta sobre la tasa digital que se abandonó. Creo que es lo que se debería en este momento trabajar a fondo, los nuevos recursos propios, las 4 categorías que ha presentado la Comisión. Isabel, ¿podría añadir una cosa muy breve a lo que ha mencionado Mercedes? Que ya, por supuesto, por supuesto. Estupendo, que me ha parecido muy interesante, pero simplemente un doble detalle que creo que es importante a la hora de este debate frugales, norte-sur, bueno, todas estas cosas que se vienen diciendo que probablemente pues no tengan demasiada utilidad práctica, ¿no? Sino es más bien un descreador de consensos. Bueno, por un lado, los frugales, los que se vienen a denominar frugales, básicamente estamos hablando de Países Bajos, de Austria, de Dinamarca, de Finlandia en su caso, de Suecia. Estamos hablando de países que pertenecen a distintas familias políticas. Tradicionalmente se les ha venido a llamar halcones, incluso gente de extrema derecha, tal. Bueno, lo siento, pero no es así, porque hay incluso 2 de esos países tienen gobiernos socialdemócratas. Tienen un gobierno liberal, otro tienen un gobierno Austria, un gobierno entre conservadores y verdes. En fin, que quiero decir que hay una especie de consenso entre ellos sobre las medidas que tiene que tomar la Unión Europea para resolver los problemas comunes, pero perteneciendo a familias políticas distintas. Yo creo que esto es clave y esto se tiene que entender a la hora de hacer el análisis y de criticar las posiciones que no le parezcan a uno bien, lo cual es completamente legítimo, pero no etiquetar simplemente de manera más, bueno, al final es más fácil, ¿no? Y a su vez, no demonizar los posicionamientos. Yo creo que de cara al debate es importantísimo no demonizar los posicionamientos que no son los propios. Si a nosotros como España, por ejemplo, no nos gusta que hay unos frugales que tienen una posición más dura, que requieren más condicionalidad, etcétera, bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar convencerles a ellos y convencer al conjunto de la Unión Europea de que lo que nosotros estamos proponiendo es mejor. Pero no es que sea mejor para nosotros, sino es mejor para la Unión Europea, para su presente y para su futuro. No sé si Paz, ¿quieres añadir algo a esto o pasamos con otras preguntas que tengo aquí en el chat que nos han hecho llegar los participantes? Si quieres pasa a otra pregunta. Me han respondido muy bien. De acuerdo. Hay una pregunta que a mí me parece muy interesante porque dice un participante que esta crisis del COVID ha puesto de manifiesto el fracaso, la ineficacia de algunos mecanismos de gobernanza global. En concreto cita la OMS. Entonces dice que si creéis que esta pandemia va a producir alguna inflexión geopolítica, ¿qué deberían hacer la Unión Europea y sobre todo sus Estados miembros para salir reforzados de esta nueva crisis? En parte lo hemos contestado, pero no sé si queréis apuntar algo a este asunto de la gobernanza global. Bueno, yo puedo decir alguna cosilla, pero sí que me parece que claro, esta crisis nos ha dejado a todos, nos ha sorprendido a todos, lo primero que tendría que decir, incluso a la Unión Europea. Y recuerdo, Salvador, respecto a tu primera etapa, que la presidenta de la Comisión Europea pidió perdón al Parlamento por la reacción tardía inicial. Pero es verdad que, bueno, el otro día leía que en una entrevista que le hicieron a Dani Rodríguez, que es el próximo premiado, el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, y decía que la pandemia lo que había hecho había actuado como una lupa. Entonces, lo que había hecho es aumentar la realidad que ya existía. Y, bueno, pues veíamos una serie de trends, ¿no? de tendencias que ya existían en el mundo global, en el que pues, Europa bueno, tiene esa vocación de ejercer una
un liderazgo responsable y a veces le cuesta hacer oír su voz, vamos a decirlo así. Entonces creo que esta pandemia también, pues por una parte nos ha abierto los ojos también, ¿no? Porque, bueno, desde la parte sanitaria en la que fue la capacidad de conseguir productos sanitarios, había una competencia global extrema, habían tácticas, se utilizaban tácticas diplomáticas de muy poco valor, vamos a decir, muy poco éticas por parte de ciertos países y entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que tenemos que reforzar las cadenas de suministros y de valor y en parte de este fondo de recuperación tiene 15.000 millones de euros para una ventana de financiación sobre inversiones estratégicas que se va a referir a este tipo de sectores y luego también, pues en su acción global, ya sabéis que hemos lanzado hemos lanzado una conferencia para levantar dinero para las vacunas, porque creemos que esto es un problema global y solo se va a resolver cuando todos estemos vacunados del coronavirus en Europa y fuera de Europa. Entonces hemos hecho un esfuerzo grande para mantener eso y creo que también pues estamos ahora también valorando nuestras políticas comerciales, ¿no? Y si están actualizadas, si tenemos todos los instrumentos que necesitamos en el mundo de hoy, ¿no? Donde vemos que pues, distintos estados utilizan distintas estrategias para apoyar sus industrias, si tenemos esa soberanía tecnológica e industrial que queremos tener. Entonces yo creo que al final esto ha sido como una lupa para Europa también, ¿no? Para ver qué posición tengo yo global en el mundo y qué es lo que tengo que reforzar para ejercer ese liderazgo y dónde estaban las debilidades, pues esta lupa nos lo ha enseñado. Yo creo que ha sido como ponerse un espejo amplificador y lo hemos visto bastante bien. Sobre eso, ¿sí, Salvador, quieres añadir algo? Sí, dos cosas. Por un lado, es verdad que nos ha pillado a todos a contrapié el tema de la pandemia, pero también es verdad que todo el mundo sabía, durante mucho tiempo se venía hablando de que iba a suceder una pandemia. Lo que pasa es que nadie se lo terminaba de creer. Bueno, pues ya le tocará a quien sea, ya lo gestionará a quien le toque. Pero bueno, le ha tocado a estos líderes, a los países y a nosotros, pues, sufrirla como ciudadanos, ¿no? La pandemia. Yo creo que aquí hay muchas lecciones que sacar. Primero, desde el punto de vista sanitario a nivel nacional. Segundo, desde luego, a nivel comunitario, de qué podemos hacer, qué tiene el tratado y qué no tiene. Si en algún momento va a haber alguna revisión de los tratados, pues lógicamente yo creo que va a haber se va a revisitar en el ámbito sanitario. A mí no me cabe ninguna duda si es que hay una revisión de los tratados. Y por otro lado, desde luego, estoy completamente de acuerdo con Paz en que esto es un acelerador. Es un acelerador de cuestiones que ya estaban ahí. La Unión Europea desde hace ya una serie de años, desde que se aprobó la estrategia de 2016, ya venía también pensando. Yo hablaba antes de que no había demasiado pensamiento estratégico, pero bueno, desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista de las claves que estaban teniendo lugar fuera de la Unión, yo creo que sí que ha habido más reflexión. Otra cosa es hasta qué punto puedes actuar con los medios que tienes. Yo creo que eso es más difícil, pero como comentaba, esto de la pandemia al final es un acelerador y le muestra a la propia Unión Europea la necesidad que hay de que los actores que sienten una vocación global y que sienten que lo multilateral es importante, y de ellos, desafortunadamente, en el mundo cada vez hay menos, pues tendrán que actuar conforme a esa visión que tienen, ¿no? Y yo creo que bueno, que afortunadamente también el alto representante que tenemos en estos momentos, él cree mucho en lo multilateral y cree mucho en que la Unión Europea tiene que actuar en ese sentido. Veremos a ver si ese acelerador al final en la práctica sirve o no sirve para tomar medidas más ambiciosas, pero ello dependerá lógicamente también de hasta qué punto los Estados miembros sean capaces de aceptar algo que ya saben que es una realidad. Muchas gracias, Salvador. Bueno, las preguntas, hay algunas preguntas orientadas a esta cuestión de por qué en la Unión Europea, que hemos comentado, no se puso de acuerdo en centralizar las compras de material sanitario en un primer momento. También están diciendo aquí algunos de los participantes cómo esta situación de crisis quizás sea una oportunidad para avanzar en la creación ya del Estado Federal Europeo, que se ha abordado aquí. No sé qué pensáis, si de esta crisis puede salir esa oportunidad de avanzar hacia ese federalismo que decía Mercedes. ¿Por alusiones? Yo no creo que la Unión Europea vaya a ser nunca un Estado federal. Utilizamos la metáfora de Hamilton, pero pienso que estamos en un mundo diferente, en que sí tenemos una entidad política completamente diferente, que no ha conocido una igual la historia de la humanidad, y a mí me gusta a mis alumnos explicarles la Unión Europea en el momento de hoy como un híbrido. Un híbrido es una mezcla de dos cosas, es una mezcla de
Estado en el sentido de que tiene poder centralizado en algunos ámbitos, pero también es una conformación de estados, un ente intergubernamental o internacional en otros aspectos. Y yo creo que esta identidad la va a seguir manteniendo durante mucho tiempo, lo que no significa que no refuerce sus capacidades de acción común, que no refuerce su núcleo federal. Y creo que en este momento estos elementos que vemos de hacer más juntos, de un presupuesto más grande, con más recursos, de un proyecto de desarrollo común, de industrialización de Europa común, que me parece fundamental, clave, son avances muy importantes. Y iremos viendo poco a poco. Don José Manuel decía al principio, se acordaba de los padres fundadores de SPAC. Es que si algo nos recordaban los padres fundadores es que esto va a ser una construcción pasito a pasito, con 2 pasitos hacia adelante y posiblemente uno hacia detrás. Pero al crear algo nuevo, una innovación política completa, es necesario también ir experimentando pues esos posibles caminos de convivir juntos y sobre todo, yo creo que hay algo que nos olvidamos muchas veces dentro de la Unión Europea, la dificultad que supone avanzar en los que hemos sido los enemigos seculares, que todavía hay ahí muchísimas reticencias, ¿no? En recordar, hay que pensar que los estados nacionales europeos se hicieron contra los otros, contra aquellos con los que ahora estamos integrándonos y esto es una resistencia importante a vencer. Gracias. Paz, ¿quieres añadir algo o os propongo un juego que hay aquí un participante que nos propone de una escala del 1 al 10 hablar del grado de optimismo que tiene cada uno de los 3 ponentes sobre cómo va a salir la Unión Europea de esta crisis? No sé si queréis, para cerrar. Muy bien. Bueno, a mí me parece que empecé la pandemia con un 1 y ahora ya estoy en el 8. Así que está bastante bien la evolución. Realmente soy optimista. Creo que en julio espero que en julio, pero en los consejos próximos se va a llegar a una solución y a una negociación conjunta. ¿Por qué? Porque pienso que realmente somos todos, los Estados miembros estamos todos muy concienciados de que esta crisis no tiene precedentes y necesitamos actuar ya. No hay tiempo que perder. En ese sentido, nosotros hemos propuesto también, no lo he mencionado, pero para este año hemos propuesto un presupuesto adicional de 11.000 millones que también estará en estas negociaciones. Para que ya haya, porque he visto alguna de las preguntas que preguntaban, para que ya haya financiación este año y luego ya el año que viene. Entonces, ese como presupuesto de puente. Pero yo sí que soy positiva en el sentido que no es como en el 2008, donde la narrativa era tan chocante entre lo que había pasado, qué había pasado y quién era la culpa. Aquí ha venido la pandemia, nos ha pillado a todos bastante por sorpresa, a pesar de que, como dice Salva, estaba en todos los informes de riesgo como una de las cosas que podía suceder. El caso es que a todos los países del mundo les ha pillado bastante por sorpresa. No es nuestra culpa, no es la culpa de nadie en particular y la respuesta mejor para todos es la respuesta conjunta y eso yo creo que lo entienden todos. Entonces van a buscar, yo creo que van a encontrar un landing zone, como decimos nosotros en las negociaciones, una zona de aterrizaje donde van a ser capaces de decir, bueno, pues igual hay que poner este tipo de condicionalidad o este tipo de cosas que va a hacer que los frugales estén de acuerdo. Yo no tocaría muchísimo el porcentaje de transferencia y préstamo porque eso cambia mucho el impacto macroeconómico que puede tener en el país si es a base de préstamos en vez de transferencias y recordamos que el primer paquete de 540.000 son préstamos, todos ellos. Entonces yo creo que es más en la zona de cómo haces que ese diálogo entre Estados miembros para aprobar todos estos planes nacionales de reforma pues sea un diálogo en el que todo el mundo se siente escuchado, ¿no? Pero sí, soy bastante optimista, la verdad. Creo que va a haber... que hemos actuado muy, muy rápido. Esto no tiene nada que ver con la crisis del 2008. Hemos actuado rápido, esta crisis no tiene la culpa de nadie y estamos todos muy alineados con que hay que hacer ya algo y que está en esta zona, ¿no? Con deuda europea, para los países más afectados y los sectores más afectados. Así que tengo un buen feeling, como se diría. Mercedes, ¿y tú? ¿Eres optimista también, tanto como Paz, o no? Yo soy optimista. También creo que el acuerdo tendrá un poco de cal y otro poco de arena, porque tenemos que contentar también a estos países que tienen reticencias y que tienen reticencias que se entienden desde el punto de vista de su conjunto de valores, de su conjunto de creencias y de su estructura política actual, ¿no? Como por ejemplo con partidos de extrema derecha dando mucha caña, que esto explica muchas veces las decisiones políticas nacionales.
En ese sentido, creo que se va a llegar a un acuerdo, que se va a llegar pronto y que esto es clave. Y también creo que estamos ante una crisis de una dimensión desconocida. Así que otra cosa que me gustaría que no perdiéramos de vista es que este es un gran paso, pero posiblemente no sea el único paso. Porque además si vamos viendo, lo ha explicado Paz al principio maravillosamente, cómo han ido cada una de las piezas institucionales de competencias del puzzle europeo encajando. Creo que hay una voluntad de actuar juntos y este es un momento hamiltoniano, el ver el problema todos en común y estar dispuestos a actuar en común. Para mí esto es lo casi más importante, que haya habido acuerdo. Merkel decía, no se cuestiona ni la necesidad del acuerdo ni la arquitectura. Es que para mí esa valoración en su rueda de prensa fue clave. Así que habrá acuerdo antes o después. Será un acuerdo que algunos aspectos nos gustarán más y otros menos, pero desde luego existe la voluntad de actuar en conjunto, que esto es para mí el avance. ¿Y tú, Salvador, cómo eres de optimista? ¿Compartes con ellas? Bueno, hay una tendencia a pensar que cuanto más optimista eres en un análisis, más naif eres. Pero bueno, me resisto a no ser sofisticado y por tanto pensar también que vamos a tener un resultado positivo, aunque sea medianamente positivo, y si no el 8, como ha mencionado Paz, Mercedes no ha dicho ningún número, pero yo creo que ya estaba en el 8 o el 9, ¿eh? Entonces yo voy a decir un poco menos. El 7, venga, pues yo digo el 6,5. Yo voy a decir un 6,5. Yo creo sinceramente que de cara al propio proyecto europeo vamos a ver avances, ya lo estamos viendo. Me preocupa lógicamente también el impacto que tiene a nivel nacional y a medio plazo, si a nivel nacional no somos capaces de hacer las cosas bien con los instrumentos que tengamos, es decir, si los instrumentos no son suficientes para hacer las cosas bien, pues al final esto va a tener también un impacto en las opiniones. No estoy hablando de España, estoy hablando en general, en las opiniones públicas y por tanto en la legitimidad del proyecto comunitario. Entonces tenemos que ser capaces de lograr un buen acuerdo, un muy buen acuerdo, lo antes posible. No será el acuerdo perfecto para nadie, pero bueno, 6,5, insisto, 6,5 en mi grado de esperanza. Decía yo, fase 3, ¿no? Fase de esperanza entre interrogantes. Pues bueno, vamos a quitar los interrogantes, vamos a ponerles un 6,5 y ser positivos y pensar que todo va a ir bien. Bueno, pues son las 8 menos cuarto. No sé, Juan Manuel, si tenemos tiempo o qué. No, tenemos que acabar ya porque somos bastante estrictos con la hora, pero quería hacer algunas pequeñas matizaciones relativas también a algunas de las preguntas que he visto en el chat. Una es que a lo largo de las intervenciones de nuestros ponentes nos han surgido montones de jornadas para hacer en otoño. Esa es la principal conclusión que yo saco. Yo si tuviera que dar una nota estaría en un 7,5, no me quedaría, porque yo empecé también muy negativo. También es cierto que es que cuando empezó el estado de alerta yo acababa de cumplir 73 años y para mí esto de la Agenda 2030 o la descarbonización del 2050 me pilla ya muy lejos. Yo la viviré criando malvas, o sea, contribuyendo a la fotosíntesis, pero no a otra cosa, ¿no? Entonces, lo que sí me he dado cuenta, porque en mi vida profesional hubo un cambio muy radical allá por los años 80, cuando España entró en la Unión Europea, porque tuve que participar en algún programa nuevo de traer cosas de telecomunicaciones para desarrollo regional, en un momento donde la Unión Europea no tenía ni política de telecomunicaciones. O sea, esto parecería ahora impensable, ¿no? Pero no había política de telecomunicaciones. Prácticamente había la PAC y la política comercial común, pero no había otra cosa. A mí me parece un salto impresionante y me parece que habéis explicado muy bien la importancia que han tenido estos 2 meses últimos. Lo que pasa es que no nos podemos sustraer a que esto nunca será un Estado federal, nunca, porque es muy distinto, o sea, porque lo vemos incluso en las sensibilidades. Hace unos días la prensa ha recordado la muerte de Max Weber. ¿Os acordáis todos de aquello del protestantismo y el espíritu del capitalismo? Bueno, pues al mismo tiempo, a partir del acta única, empezamos a hablar de una idea atomista, la subsidiariedad. Y lo recordáis también de que las políticas sanitarias pues las lleva cada Estado, o las políticas de fronteras. Y que no podemos ahora intentar hacer un Estado federal cuando tenemos subsidiariedad por un lado y tenemos frugalidades por otro. O sea, esta mezcla es lo que hace enriquecedor Europa.
Entre las preguntas hay otras relativas a la posición de la política exterior común, y eso es un tema que nos dará para otra sesión. Como nos dará para otra sesión, si vamos a denunciar a China o no. No, la Unión Europea ha hecho una cosa mucho más inteligente. En la línea de ser una potencia blanda, ha conseguido sacar el que se pueda hacer una investigación dentro de la OMS, cómo ha sido el tema de la pandemia. Y sin entrar en acusaciones tan vanas y como están haciendo otros actores políticos internacionales, ¿no? Yo creo que debemos estar satisfechos, esperanzados, exigirle a nuestros gobernantes particulares que están a la altura. Yo en eso confío en que hay una cosa importante, y es que está funcionando muy bien los términos del diálogo social entre patronal y sindicatos. Y tanto unos como otros tienen una presencia en las instituciones europeas importantes que van a condicionar mucho las respuestas que demos a los semestres europeos. Y creo que eso es muy positivo. O sea, yo creo que eso hay que ver las cosas más en positivo. Yo la verdad es que pienso que vamos a poder hacer cosas y que por lo menos Cristina Manzano y un servidor tendremos que organizar muchas más sesiones de estas, porque entre las preguntas que nos habéis hecho y que no vamos a poder contestar porque se nos va de plazo todo, y entre las expectativas que habéis creado, yo creo que en octubre tendremos que retomar el tema. Fijaros que Cristina y un servidor cancelamos una sesión que íbamos a tener sobre el Brexit el día 16 de marzo. Y la cancelamos porque dijimos, esto se va a poner muy mal, lo vamos a dejar, y entonces haremos una en diciembre para ver cómo ha ido la negociación. Ahora la de diciembre la tendremos que hacer, y evidentemente de la otra nos hemos olvidado. De hecho, hablar del Brexit en abril era prácticamente imposible. De hecho, volvemos a hablar ahora, porque yo creo que en los últimos meses vamos a tener que hablar mucho del Brexit y de ese PIB que hemos perdido con la salida de los británicos. Habría que recordarle la frase de Churchill, que en 1946 decía que si los europeos nos uniésemos, seríamos una potencia insalvable y ventajosa en todos los ámbitos del planeta. Confiemos en que a lo mejor vuelvan, y confiemos sobre todo en que la Unión Europea no tenga más Brexit, sino que tenga mucha más gente trabajando en esta fórmula tan extraña, porque es que esto de la Unión Europea es un no Estado, es como el Club de Roma, es una no organización. Pues esto es lo mismo. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días, ¿eh? Muchas gracias a todos, y efectivamente confirmo que en las preguntas había tema para otras varias conferencias y otras charlas y tertulias. Muchas gracias a todos. Venga, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, venga. Gracias. Hola, Muchas hola. gracias a todos. Buenas Hola, tardes. hola, gracias. Hola.